Sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, desde esta esquinita de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente de los barrios de Chicago para el mundo. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. De regreso en Chicago, con todo el ánimo para informarle como usted se merece. Como en otros lados no se atreve, no les interesa o no les conviene informarle, nosotros somos sin censura y hablamos así, sin pelos en la lengua. Y sin pelos en la lengua vamos a iniciar informándole de lo que podría ser la primera derrota para Donald Trump y los republicanos con las elecciones en diferentes estados ayer en Estados Unidos precisamente. Vámonos a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable precisamente de estas victorias demócratas que podrían ser tomadas como la derrota para Donald Trump ayer martes. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Cuénteme desde su perspectiva qué es lo que ocurre y si esto es algo así como la primera prueba para Donald Trump y pues sería demócratas 1, Trump 0 hasta el momento. Pues es el primer referéndum a lo que pues se viene viviendo en los Estados Unidos después de la elección de Donald Trump, que hoy cumple un año precisamente, y que refleja de alguna manera el descontento que hay en una parte de la sociedad por el curso que está llevando la economía y la política de los Estados Unidos bajo este gobierno republicano que no ha podido afianzarse tras tanto titubeo por parte del Poder Ejecutivo, por tanta indecisión, por tanta imprecisión y sobre todo por las acciones tan radicales que se han instrumentado desde que llegó el multimillonario empresario de Nueva York a la Casa Blanca, Vicente. Don Jesús, ¿podría ser simbólico que a un año de que Donald Trump fuera electo presidente, los dos estados que estaban en juego para este año, los únicos dos estados que estaban en juego eran Nueva Jersey y Virginia, eran los únicos estados que iban a elegir gobernadores y los dos los ganan los demócratas? Además de esto, se suman victorias en Nueva York. Además, hay que decirlo, Nueva York, un estado demócrata, el melting pot de Estados Unidos. Sí, Nueva York en realidad no cuenta para una cuestión electoral o para medir la temperatura del sentimiento político. Es como California, van a ser siempre del Partido Demócrata, pero el mensaje de que ahora sea un gobernador del Partido Demócrata en Nueva Jersey y en Virginia, sobre todo en Virginia, creo que es más que simbólico, es el reflejo de lo que ya te mencioné, el descontento que hay entre la sociedad de los Estados Unidos, que pues está tomando el primer paso para decirle a la Casa Blanca: no queremos que sigas gobernando de esta manera. Esto no puede verse en realidad como una derrota, porque es apenas el inicio. Creo que la gran prueba de fuego no va a darse en los estados, sino en la elección general de medio periodo que se viene en noviembre del próximo año, cuando se va a reelegir a toda la Cámara de Representantes y a más de 2/3 o cerca de 2/3 de las curules que hay en el Senado Federal. Ahí sí es como se va a poder medir la temperatura de lo que vaya a estar, pues de alguna manera sometiendo a prueba el electorado respecto al gobierno de Donald Trump. Como dices tú, es 1-0, apenas inicia el encuentro, pero sí es un mensaje muy claro. La misma reacción de Donald Trump en el caso del estado de Virginia, por ejemplo, te demuestra que él se quiere aislar de lo que ocurrió. Dijo que perdió el republicano Ed Gillespie, quien fuera el presidente del Partido Republicano, ante el demócrata Ralph Northam, porque el candidato de su partido no lo respaldó, como diciendo: si me hubieras apoyado estarías ya de gobernador, lo cual no es cierto, porque Donald Trump apenas hace unos días dejó en claro que su candidato en el estado de Virginia iba a arrasar, como siempre exagerando las expresiones en su
lenguaje tan limitado que tiene el presidente de los Estados Unidos, Vicente. En esta ocasión, el voto rural, el voto no de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que fue el que llevó a Donald Trump a la presidencia, no fue factor. Estaba leyendo algunos analistas y esto parece muy importante, Jesús, al menos en las elecciones ayer. Es que hay que verlo desde el contexto electoral de lo que ocurrió hace un año. Precisamente fue el voto rural que llevó a Donald Trump a la presidencia, Pero en esta ocasión no tuvo peso en las elecciones de ayer. En esta ocasión no. En esta ocasión no, porque ya la gente está más enterada, está más consciente de lo que ocurre con Donald Trump como presidente. Digo, el tema de analizar lo que ocurrió exactamente hace un año tendría que ver con el asunto del por qué la gente no salió a votar, se conformó a ya ganamos, no es necesario que vote, y eso es una irresponsabilidad cívica muy grande, y el resultado lo estamos viendo con Donald Trump en la Casa Blanca. Dejaron de ser, perdón Jesús, dejaron de ser victorias morales las de los demócratas para ser victorias reales, y una de ellas la destaca precisamente el Washington Post, es la de Danica Roem, la primera servidora pública o la primera mujer transgénero que es electa en el estado de Virginia, una comunidad transgénero, homosexual, gay, lésbica, a la que le ha dado duro desde la presidencia Donald Trump. Y más que eso, yo creo que en el estado de Virginia hay mensajes muy claros. Ganó también un joven que era conductor de un programa de televisión de noticias local, a quien recordarás, en plena televisión en vivo le mataron a su novia, una reportera, hace 2 años, y él hizo una campaña en base a rechazar a las políticas de la Asociación Nacional del Rifle, y derrotó a un republicano que se había reelegido en 3 ocasiones, que recibía su campaña dinero de la Asociación Nacional del Rifle. Es decir, indiscutiblemente Virginia, que es un estado que se opone a la restricción de las leyes para la venta de armas, está enviando un mensaje de cambio, un mensaje más cívico. Es necesario, desde mi punto de vista, analizar ese tipo de resultados electorales y el que se vendrá en noviembre desde el área del civismo, porque la irresponsabilidad cívica de no salir a votar, que el año pasado provocó lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump. Las mujeres no votaron, la gente que debía votar se quedó en sus casas, y ahí está. Por eso creo que, aunque se escuche mal, hay algunos dichos que se aplican perfectamente. Los países tienen a los gobernantes que se merecen. No votaron, se aguantaron ahora se tienen que aguantar con lo que salió de la elección. No votaron, se fregaron. Yo le sumo a la frase de usted, Jesús. Oye, Jesús, y esto en momentos históricos, mencionabas precisamente esta victoria de este presentador de televisión. Creo que por el momento histórico tiene gran relevancia por los acontecimientos, el atentado, la balacera masiva allá en Las Vegas, luego este ataque en una iglesia en Texas. El momento histórico es muy importante por las decisiones que se tomaron ayer en Virginia y sobre todo en esa contienda que señalabas, ¿no? El momento histórico creo que lo catapulta a otro nivel para analizar si esa será la historia de otras contiendas en las que la Asociación Nacional del Rifle le esté metiendo dinero a las campañas. Eso es muy difícil de predecir. Te voy a decir algo. Virginia está muy cerquita de la capital de los Estados Unidos. Es un estado que colinda con el Distrito de Columbia. Y de alguna manera el voto urbano tiene mucha influencia en un estado que colinde con una urbe política, como es Washington. Texas está muy lejos. Y Texas es un estado republicano recalcitrante, en donde ahí sí, yo te diría, y qué bueno que me equivoque, espero equivocarme, donde va a ser muy, pero muy difícil cambiar la manera de pensar de los tejanos respecto al derecho de las armas. Nada más, si te pones a pensar la reacción que tuvo Trump desde Asia al incidente de este fin de semana
en Texas, al decir, si no hubiese sido por la venta de armas hubieran habido más de 100 muertos. Incluso regañó a la reportera que le hizo esa pregunta, pero dijo, no es la manera adecuada y menos en este contexto. Yo sabía, lo pensé, lo platiqué con algunas personas, que cuando se empezó a reportar que otras residentes de este lugar donde ocurrió la tragedia sacaron sus armas y enfrentaron al asesino, iba a ser el gran argumento utilizado por los defensores de la venta de armas y por la Asociación Nacional de Rifles para decir, ya ven, si no hubieran salido a confrontarlo con las armas que debemos tener para defendernos, como lo dice la Constitución, la tragedia podría haber sido más grande. En otras palabras, hasta para eso tiene suerte Donald Trump, porque va a mover los hilos para dejar intactas las leyes, diciendo, sin el derecho a las armas no nos podríamos haber defendido de una situación como esa. Pero en términos reales y concretos, lo que está haciendo Trump y la Asociación Nacional de Rifles es decir, a la violencia se le combate con más violencia. Pues vaya situación. Don Jesús, le agradezco mucho que nos ayude con el análisis de estas victorias demócratas ayer martes en Estados Unidos. Le mando un abrazo, que pase excelente día. Y nada más recordarte, Vicente, que para que ya no me vuelvas a preguntar nada, que hoy cumple un año de que dejé de creer en las encuestas. Para que quede claro, pues sí, es que así nos pasó a muchos. Don Jesús Esquivel, por un eso año. Ya no las menciono, pero tú las sigues mencionando. Un año de la elección de Donald Trump. Le mando un abrazo, que pase excelente día. Igualmente, Vicente. Gracias. Vaya día precisamente para analizar una